Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie Agentic AI y el tema de hoy es una continuación a un vídeo que hemos subido hace un par de semanas en el canal que trataba sobre el marco de trabajo, la librería o el paquete Creo AI. En aquel vimos una introducción a cómo se trabajaba con esta librería y hoy vamos a extender ese trabajo a algo bastante más complejo, en vez de hacer crear una única crew para revisar código, hoy lo vamos a extender a algo bastante más complejo en la cual tendremos múltiples crews o múltiples grupos de agentes, los cuales se van a dedicar a distintas tareas y nos van a ayudar a la tarea complicada que es la revisión de seguridad de código o de aplicaciones. Para ello, vamos a utilizar el marco OWASP, Open Worldwide Application Security Project, que es un marco muy conocido dentro de la comunidad de ciberseguridad, de la gente de seguridad. Esto lo conozco yo hace, yo qué sé cuántos años, pero más de 15 años que conozco este framework o este, este proyecto. Empezó muy, digamos, muy modesto, pero bueno, eso es otra historia. Ahora mismo pues tiene, digamos, una lista en la cual digamos, identifica cuáles son los fallos de seguridad que se suelen cometer en las aplicaciones. Hay digamos, una lista general de cosas digamos, de consejos y de tips que aconsejan revisar en las aplicaciones. Las categorizan en listas que suelen llamar los top 10 con distintas perspectivas. Hay una que, como os digo, es muy general, que aplica, pues, digamos, a todo tipo de aplicaciones, y luego hay especializaciones. Aparte de los top 10, que, como os digo, hay de todos los tipos y sabores, luego os enseñaré unos cuantos de ellos. Vamos a ver la aplicación, el general y uno ya específico para aplicaciones GNI, para aplicaciones de IA generativa, y luego están lo que llaman los cheat sheets o chat sets, eh, que son otro tipo de... A ver si os lo enseño un segundito, que tengo tantas cosas abiertas como siempre en la pantalla que luego, mira, luego tenemos los cheat sets o chat sheets, que en principio son otra clasificación que permite, pues, digamos, agrupar los tipos de problemas de seguridad. Aquí ya no solo mirando a un tema en concreto, pues por ejemplo aquí tenéis BIM Validation, Automated Security, autorización, autenticación, son temas muy concretos, sino que también, aparte de ser temas muy enfocados, como pueda ser el control de acceso, el abuso de abuse case, sino también hay distintas variantes por lenguajes. Tenemos lo que os decía antes, el tema de las listas, los top 10 distintos flavors que llaman, y luego tenemos los cheat sheets. Cheat sheet, bueno, digamos que son como las cartulinas, donde veis aquí ya os dice sobre un tema en concreto cuáles son las cosas que habría que identificar si estás interesado en revisar la aplicación en base a esto, en base digamos, a esta dirección o a este enfoque. Luego tenemos, esta es otra que hemos puesto en la aplicación, que sería el top 10 para las aplicaciones que trabajan con Large Language Models. Bueno, veremos esto luego en la aplicación. Como bien sabéis, mi nombre es Juan, soy un ingeniero de seguridad, un ingeniero de sistemas, aunque también he trabajado muchos años en ciberseguridad.
Llevo más de 30 años dedicado al mundo de la tecnología y estos últimos 10 años dedicados al mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Bueno, para el vídeo de hoy he creado una aplicación, es la cual en principio es una extensión de la que vimos en la introducción, pero la he depurado bastante más, pues para, digamos, mirar las diferentes perspectivas, porque además también quería introduciros como veréis el tema de OWASP. El tema de la seguridad en las aplicaciones, no creo que sea yo el que os lo tenga que decir, pues es bastante importante. Ya que, bueno, pues especialmente aquellas aplicaciones que tienen exposición a Internet, pues es obvio que estéis, digamos que la puerta de vuestra casa queda expuesta a Internet. Entonces, las aplicaciones son nuestra tarjeta de presentación en Internet. Si recordáis, los que seguís el canal, hay varios vídeos en los que he estado hablando de cómo conectar nuestra data privada a suscripciones de como ChatGPT o como Claude AI, y ahí teníamos que crear unos servidores MCP que se exponían a la red pública usando un proxy reverso. Eso es una aplicación también, hay que tener unos controles de seguridad ahí, pero esto ya va más enfocado pues a una aplicación como podría ser una página web, un blog o cualquier aplicación que publicásemos en Internet. Hay una serie de fallas, una serie de problemas que normalmente pues los desarrolladores solemos cometer, pues se relaja especialmente mucho cuando se está desarrollando, pero cuando se lleva la aplicación a Internet y se expone, pues hay que tener mucho cuidado en, digamos, estas fallas típicas en el desarrollo de software, tenerlas comprobados. Se recomienda sobre todo, y hay muchísimo sobre el tema, el revisar la aplicación con herramientas automatizadas o incluso con profesionales si la aplicación es muy crítica, o incluso como hacen bancos, farmacéuticas o empresas, el contratar equipos, lo que llaman red team, o unos los llaman red teams, otros los llaman white teams, depende, bueno, el lenguaje es variado. En principio, gente, profesionales que hagan lo que llaman el penetration testing, el analizar desde fuera qué es lo que puede un hacker malintencionado hacer con tu aplicación, en pocas palabras. Creerme que la gente que está por ahí fuera, sobre todo cuando son empresas grandes y hay dinero por detrás, pues bueno, hay 20.000 formas de atacar una aplicación. Y bueno, lo que trata en principio el proyecto OWASP, pues como veis aquí, pues es, digamos, facilitar a las organizaciones el desarrollo de aplicaciones de una forma segura. Como os digo, llevan muchos años trabajando en esto, conocen de lo que hablan, son muy conocidos. Esta gente es una comunidad abierta, o sea que cualquiera puede utilizar estos consejos. Hay otros protocolos como NIST y otros tantos, son estándares. La propia ISO 27001 que establece una serie de controles de seguridad, pero esto está enfocado a la seguridad de aplicaciones. Yo como especialista en seguridad que he sido y sigo manteniendo bastantes conocimientos, es algo que os digo que tenéis, si vais a hacer una aplicación o si os queréis dedicar al mundo de la seguridad en aplicaciones, es algo que tenéis que tener en cuenta sí o sí. Bueno, entonces lo que trato de hacer con la aplicación en principio pues es automatizar la revisión de código versus cualquiera de estas agrupaciones o perspectivas. Como os digo, tenemos el top 10, que es lo que llaman OWASP Top 10, y bueno, pues ya veis que tiene una serie de temas generales. Luego tenemos lo que os decía antes, los cheat sheets o las cartulinas que tratan de temas muy concretos. Como veis aquí,
Lo cierto es también aquí que, como veis, hay distintos, por ejemplo, HTML5 Security. Esto pues obviamente no te va a aplicar a Python o no te va a aplicar a Java. Luego tienes aquí JSON, esto aplica Java Security. O sea, hay muchas cosas que son muy específicas, con lo cual cuando trabajéis o cuando veamos la aplicación vais a ver que hay cosas que, bueno, pues no aplican, obviamente no aplican a todos los lenguajes de programación ni a todos los escenarios. Con lo cual, esta parte de aquí, Laravel, la tenéis que utilizar con, digamos, con un poco más de no de cuidado, sino que más focalizándose en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, WebSockets, XML. Hay muchos temas muy concretos, hay como unos 170, si no recuerdo mal, en total. Y bueno, la aplicación lo que va a hacer es, digamos, ingerir esto para mostrarlos primero en pantalla para que lo puedas revisar y decidir si te interesa o no te interesa aplicarle esta plantilla a un programa, a un script en particular. Con lo dicho, si el script no aplica al lenguaje con el que vamos a, digamos, con el que te con el que la aplicación permite subir un fichero, pues obviamente no tendrá ningún resultado, ¿no? Y luego tenemos aquí una muy especial que se llama la OWASP Top 10 for Large Language Models. Hay otras también para GenAI. Hay webs específicas para este tema, en la cual pues, se focalizan obviamente en el tema de aplicaciones que tienen un LLM o un modelo que como una parte o un componente fundamental de la aplicación. Si nos vamos aquí a su web, pues vais a ver que tienen algunas cosas más específicas. Bueno, ahora no quiere, ahora que no quiere trabajar. Entonces, los problemas del directo. Un segundito. Parece ser que esta parte de Lowas GNI está caído para que eso les afectan a todos. Pero bueno, en principio vemos que, a ver si quiere abrir ahora, está como caído, pero bueno, lo que os quería decir antes que no solo está en este proyecto, si puedes irte a explorar todos los proyectos y como veis tenemos otras perspectivas a aplicar a, eh, a las aplicaciones. La verdad es que esta gente es impresionante por la cantidad de proyectos y de digamos, de visiones de lo que es la seguridad en una aplicación que manejan y que podemos aplicar a esto. De momento yo en la aplicación solo he tomado el OWASP Top 10 for Large Language Models y el general, aparte de poder aplicar cualquiera de los cheat sheets que tenemos en la parte en esta parte de la web. Muy bien, ¿qué más hemos utilizado? Pues hemos utilizado CryoAI, que ya lo vimos anteriormente. CryoAI es un framework, como veis, que nos permite, digamos, orquestar agentes inteligentes y crear workflows. Tiene una serie de componentes principales que vimos desde el agente, a la crew, al workflow, digamos las tools, todo como es un framework completo, lo podemos equiparar a lo que pudiera ser la Unchained Land Graph perfectamente. O sea, son dos frameworks que nos permiten hacer cosas muy similares. Este es bastante simple de usar, le defines en un YAML file, como vimos en el vídeo anterior, tanto agentes como tareas, y la verdad que funciona muy bien, muy sencillo de definir y bueno, la documentación es fantástica.
os recomiendo ver el vídeo anterior donde veíamos todo lo que eran los conceptos básicos, tarea, crews, los flujos, la arquitectura, veíamos cómo crear una aplicación. Vamos a ver, sin entrar a todos los detalles, como vimos en el vídeo anterior, en el vídeo de introducción, las CRIOs que hemos creado, y luego haremos la demo como es habitual. Entonces, la aplicación, como veis, vamos a utilizar para el front el Streetlit, para, digamos, solo la capa de presentación. Luego tenemos una capa de aplicación en la cual tenemos una serie de clases que nos permiten, pues, por un lado, crear la configuración. Luego vamos a utilizar FileCrawler para, digamos, conectarnos a la web de OWASP y, digamos, obtener ya sea un top 10 o un eh, cheat sheet de la propia página web OWASP, bajar de qué se trata. He creado unos prompts los cuales pues analizan cuáles son los objetivos, de qué trata tanto el top 10 X como el cheat sheet, para luego poderlo aplicar como un framework de trabajo a un código que subamos a la aplicación. Entonces, esta capa de aplicación pues se ocupa de toda la configuración, también hacemos un cacheo para, digamos, no tener que estar, si ya has ido a un cheat sheet y ya lo tienes bajado a disco, pues no volverlo a hacer. Le damos un TTL, un tiempo de vida a esa información, porque esta información obviamente está viva. Las amenazas de seguridad pues van cambiando, como mínimos van cambiando cada año, ya que estos sacan una lista de cada uno de los temas cada 10 años. Y luego en los cheat sheets, dependiendo si se encuentra una vulnerabilidad muy grave en una aplicación o han sacado algún protocolo, suelen ser, las cheat sheets suelen ser bastante más estáticas, porque como se tratan de un tema muy concreto, y bueno, pues ahora tenemos, por ejemplo, OAuth versión 2, ¿no? Esto ya es un estándar que está bastante maduro. Bueno, pues puede surgir algo, pero bueno, lo fundamental para implementar correctamente el protocolo está ahí, y a no ser de que se cometa una falla, que normalmente suele ser no de aplicación del protocolo, sino pues a lo mejor por no controlar correctamente los parámetros, o de entrada, o por, digamos, es más un problema del código que del protocolo en sí, ¿no? O sea, lo que tratan estos cheat sheets es de ir a cosas muy concretas y aspectos muy concretos de las aplicaciones, y revisar la seguridad en base a ese componente o a ese aspecto concreto que queremos revisarlo, ¿no? Luego tenemos estos servicios externos. Uno va a ser nuestra conexión bueno, necesitaréis, bueno, yo he utilizado FileCrawler. Esto simplemente lo utilizo para conectarme a las páginas web, hago un crawling de ellos, las descargo y luego hago un parsing, que lo estoy haciendo con Beautiful Soup. Y lo mismo, el API de FileCrawler me va a conectar a la OWASP y a la web de OWASP, y me va a bajar o un cheat sheet o una de los flavors top 10, ¿no? Cada uno de estos lo vamos a poder configurar luego también si quieres ampliar a cualquiera especialmente los top 10, porque hay bastantes y solo he incluido dos. Pues si queréis incluir más, pues se puede hacer de forma manual por línea de comandos. Luego tenemos el local storage, en el cual pues tenemos la caché, como os decía, en la cual pues simplemente vamos a almacenar lo que bajamos para luego no tenerlo que descargar. De hecho, la aplicación va a ir a mirar primeramente a la caché a ver si tienes, o sea, lo que hacemos o lo que hago es cada una de estas URLs, a ver si os las... ¿Dónde está? Aquí, cada una de estas estas cheat sheets, pues como veréis hay un índice alfabético, y luego pues esto, cada uno de ellos pues va a mirar aquí abajo, va a una página en concreto. Pues obviamente cuando me conecto, quieres hacer por ejemplo una revisión de seguridad en base a Vim Validation Cheat Sheet, pues bueno, se conecta aquí, descarga esto, la parsea, busca qué es lo que hay que hacer
y lo convierte en un objeto de una clase que tenemos definida en la aplicación para luego poderla aplicar a la crew que hace la revisión de código de seguridad. Entonces, esto luego también pues vamos a ver porque, como os decía antes, esto por ejemplo, esto solo aplica Java. Si le vamos a pasar un código en Python, pues te va a decir la aplicación que esto no lo puedes, esto no aplica a tu aplicación en pocas palabras. Pero en principio la caché lo que va a hacer, pues bueno, cada vez que con el file crawler nos bajemos esta página web, pues la va a almacenar en la caché por un tiempo y luego así ya no la vas a tener que volver a bajar luego, volver a gastar tokens, se parseará una sola vez y se creará un objeto que permanecerá en la caché por un tiempo limitado. Y luego tenemos, estos son tanto para las de OWASP como para los cheat sheets. Y luego tenemos los reportes que genera la aplicación y los logs, que luego los veremos también. Le pasas un código con un objetivo de revisión y eso te va a generar un reporte que lo va a guardar en el disco. Luego tenemos los diferentes agentes, tenemos las diferentes crews. Tenemos una crew para la parte de parseo y de descarga de los cheat sheets. Luego tenemos otra para los top 10 y luego tenemos otra para la revisión de código. El flujo de revisión de código trabaja como veis, trabaja en conjunto con todas ellas y en principio pues son los tres agentes que vimos en la aplicación inicial. Uno es un agente que revisa el código desde la perspectiva de un developer, luego desde la perspectiva es otro agente que lo hace desde la perspectiva de seguridad y luego un último agente que digamos crea una serie de, o sea, un reporte que con un último agente escribimos a disco. Y bueno, aquí tenemos un componente que digamos alinea todo, tanto la parte de reporting como los objetivos de la propia revisión. Y aquí tenemos otra vista, pero un poco más enfocada a lo que son los agentes y lo que hacen. Y bueno, pues es un poco ver lo mismo que hemos visto antes, la interacción tanto de la aplicación Streetlead como de la aplicación, pues, o sea, por línea de comando podemos utilizarla de la misma manera y como os decía, tenemos tres flujos de trabajo y un workflow para la revisión de, o sea, tres crews y un flujo de trabajo para la propia revisión de código, la cual tiene un input que es cualquiera de los objetivos que le implica, que le manda uno de los tres de las tres crews. Cada una tiene su salida, digamos sus output, ya sea los cheat sheets, los top 10, los reportes. Esto es la crew que ejecuta este workflow, pues tiene como salida unas recomendaciones. Y aquí lo mismo, el código, esto es un poco una reminiscencia del vídeo anterior porque he reusado este workflow que fue el que vimos en el vídeo anterior. El resto, todo, esto es lo que se vio en el vídeo anterior, que tenía esta salida, estos dos artefactos, o sea, ficheros de salida, y luego el resto ha sido todo lo que se ha implementado en esta segunda fase. Y bueno, pues tanto crews como output, como la propia parte de conexión con el usuario, pues interaccionan de una forma dinámica. Y bueno, lo dicho, tanto puedes explorar cuáles son los objetivos del cheat sheet con distintas perspectivas, luego lo vemos en la aplicación, como los top 10, cómo puedes hacer de forma interactiva el pasarle uno o varios ficheros para que te revise la seguridad de los mismos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco la aplicación, la arquitectura de la aplicación. Hemos extendido la aplicación de lo que teníamos antes. Tenemos una aplicación general en la cual, pues, digamos, esta es la parte
de la aplicación, perdón, Streetlit. Aquí no nos vamos a meter demasiado, esto os lo dejo a vosotros, pero como veis vamos a hacer aquí una serie de tareas para el parseado, la configuración inicial, la configuración, la creación de la caché, el cliente de Firecrawler y el parseador, especialmente para el tema que teníamos con el cheat sheet, es que cada uno pues es un poco específico. Entonces pues he tenido que crear un objeto para, como veis aquí, el cheat sheet y el cheat sheet index. El index son todas las URLs y el cheat sheet es un objeto que me va a decir pues que obtiene lo fundamental para poder entender cómo se aplica esa perspectiva, esa template y a qué lenguaje se aplica, etcétera, etcétera. Y luego aquí tenemos de los top 10, pues tanto el NM Razor ataques, ¿no? Esto aplica a la parte de los diferentes top 10, ¿no? Que pues como está claro, cada uno de cada flavor, ¿no? Cada diferente lista top 10 pues tiene sus 10 riesgos y luego pues he querido crear una serie de ataques de ejemplo para mostrarlos visualmente, ¿no? Aquí no nos vamos a meter demasiado, como os digo, son el tema de, de Streetlit, esto os lo dejo a vosotros, no es como os digo, no es mi intención. Cuando arranca la aplicación, pues se baja toda la lista, el índice, y nos genera un combox para que luego uno por uno podamos el esto. Luego tenemos, veis aquí estamos haciendo un fetch, haciendo de todo lo que es el índice, perdón, el cheat sheet en particular que quieras bajar, y como veis le damos un tiempo de vida para que quede en el disco. Tenemos una serie de métodos de soporte. Luego, si los vas a los cargas desde local, obviamente lo mismo que hacemos tanto con los top 10 como con los chipset. La configuración y bueno, una serie de métodos. Todo esto son métodos de ayuda, tanto para la descarga como para, veis aquí estamos bajando también la parte de top 10, dependiendo lo que luego lo veremos en la propia aplicación, cómo funciona. Pero vamos, básicamente lo dicho, se conecta a la web y baja la página, descarga el contenido y busca una serie de objetos que luego van a ser parte de del objeto top 10 o del objeto cheat sheet con un nombre y con una serie pues, de atributos que van a ayudar a la crew de revisión de código a saber lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, tenemos aquí la principal, el método principal en el cual, pues bueno, sabéis que si tenemos cheat sheet nos hace un rendering y si no, pues hace otro tipo de rendering. Ahora lo vemos en la aplicación. Luego tenemos las diferentes agentes. Bueno, aquí tenemos toda esta parte que son scripts de soporte para la caché, para el parseado del cheat sheet, la configuración, el cliente de Firecrawler, los distintos modelos de datos. Y esta es la top 10 data. Esto viene también, como os decía, un poco de la aplicación anterior. Lo he querido reusar y para la Gen top 10 Large Language Models se conecta directamente a la web y lo baja a la caché. Tenemos aquí los reportes que va generando, como veis, pues bueno, dependiendo de las perspectivas, como veis aquí podéis elegir diferentes flavors para revisar y luego tenemos aquí los agentes. Tenemos una crew para
no sé por qué escribe aquí checksit. Vale, no pasa nada. Aquí tenemos un main porque se puede ejecutar, como bien sabéis, desde línea de comandos. Y bueno, pues aquí tenemos unos agentes, como veis, el cheat sheet extractor y el cheat sheets validator. Y una serie de tareas que va a ser extraer y validar. O sea, ya veis que las crews son bastante sencillas y como veis es muy sencillo crear aplicaciones con multiagentes en Creo AI. Si os vais al main, bueno, estas son clases de apoyo para todo el tema y bueno, pues esencialmente lo que estamos haciendo es crear una serie, un objeto de la clase CheatSheet y con una URL que digamos que le pasas. Como veis aquí creamos el objeto y luego le pasa una URL. La URL obviamente pues es una URL de las que obtenemos del índice. Si nos vamos a la de top 10, vamos a ver primero la de top 10, pues es muy similar. Tenemos un config, tenemos unos agentes que es lo mismo, un top 10 extractor genérico y un top 10 validator. Y lo mismo, dos tareas, extraer de la página web y validar. Si nos vamos al main, pues lo que vamos a ver es cargamos la configuración, que es el agente YAML y el tags YAML. Luego tenemos una serie de modelos, PyDantic, y bueno, esto pues es muy similar. Write output, un objeto, top10 crew, que nos va pues lo mismo. Le pasas una URL o WASTOS10 2025, si hay otra URL, pues se la pasas también, que es hace exactamente lo mismo que los cheat sheets. Y luego tenemos la code review. En la code review, pues tenemos estos agentes, ya los vimos en el vídeo anterior. Tenemos el senior developer, que es nos va a analizar el código más como con calidad, más que con la perspectiva de la seguridad. Esto es más bien, como veis aquí, estilo, bugs de código, no bugs de seguridad, y conceptos como el mantenimiento del propio código. Luego tenemos otro agente que nos revisa la seguridad versus el objetivo de seguridad que le pasamos, que es uno de los que o es un cheat sheet en particular o es un top 10. Y luego tenemos el test leader, que es el que determina qué es lo que hay que hacer, cuáles son los cambios en el código que hay que hacer. Y las tareas, pues vamos a tener que hacer el análisis de código, la revisión de seguridad, la sumarización de lo encontrado y digamos, esto exporta, como veis, en un output, en un JSON como veis, paso muy deprisa porque ya lo expliqué en el vídeo de introducción y no quiero más profundizar en este tema. Podéis echarle un vistazo al vídeo anterior, que veréis que es bastante sencillo. Los guardiarraíles, que son pues esencialmente son como el propio nombre dice, son métodos que nos van a verificar que los outputs que están sacando los distintos agentes cumplen con los mínimos requerimientos que demandamos para que el output que saca la gente se pueda usar en un paso posterior. Tenemos el guardia raíz de la seguridad, que es el más importante porque este es el que nos va a decir si tenemos un problema de seguridad, que es de lo que se trata en principio la aplicación. Y luego tenemos el workflow de seguridad que en principio pues es la propia la propia crew con su main y con y con la serie
o sea, con el objeto, perdón, ay, sí, me estoy liando, con el propio objeto que vamos, con el que definimos este flujo de trabajo y con una serie de definidos, este objeto, este decorador, es el que nos dice que cuando empieza el flujo de trabajo. Luego, como veis aquí, el router nos decía que cuál es el siguiente eh, eh, punto o step, o sea, paso en el flujo de trabajo, y cada uno de ellos pues va, como veis viendo, se va, cada uno de los pasos va haciendo su tarea y retornando una serie de cosas. Los flujos de trabajo se utilizaban, como vimos en el vídeo anterior, para, utilizando la crew, decirle, crear, digamos, eh, movimientos o flujos de trabajo bastante más complejos, en los cuales pues tú le dices, en función de el output que me saque este agente, vete a este paso, vete a este otro paso. Es como un goto tú, de aquellos, de los que son muy viejos como yo, se acordarán de que había esto, pues que mandabas el flujo de la aplicación a un punto en concreto en función de la salida. Esto hace un poco lo mismo. Lo he dicho, el kickoff es el método que nos empieza el flujo de trabajo, y como veis aquí, luego cuando, cuando creas la crew y los objetos y todo esto en tu propio main, pues simplemente, pues como estáis viendo aquí, llamas al método kickoff, y en el método kickoff, pues veis aquí estamos creando un objeto del propio workflow, y el propio workflow le pasa, llama al objeto, al método kickoff, y en el método kickoff, eh, al método kickoff del propio CrioEA. No nos confundamos, esto quizás lleva un poco de confusión. El propio objeto de esta clase, de la clase, o sea, si veis aquí, prcode review flow deriva de la clase flow. Esta clase tiene, un método kickoff. Quizás esto no es lo más apropiado llamarle kickoff aquí, podríamos llamarle start o alguna otra cosa para que no se confundiera. Porque si no, esto os puede llevar a la idea, pues parece que fuera una llamada recursiva a kickoff. No, no es así. Es, cuando instanciamos aquí el objeto prcode review flow, que es un objeto de la clase flow de CrewAI, con el tracing equal true. Una vez que has hecho eso, le pasas el kickoff y y empieza el trabajo, ¿no? El input, el ID de input es myCodeReviewFlow, y este myCodeReviewFlow, esto va a servir luego también para, los que, si os estáis conectando a la trazabilidad que trae las suscripciones a CrewAI, pues eso te va a servir para que luego puedas seguir qué es lo que ha hecho la aplicación en la propia página web de CrewAI. Y bueno, lo dicho, el flujo siempre empieza donde colocas el decorador star, y luego en base, a los resultados, pues va yendo a un flujo o a otro, también, dependiendo de lo que haga el, el agente o el resultado que retorne. ¿De acuerdo? Lo dicho, no obstante, si queréis ver esto en detalle, echar un vistazo al vídeo anterior, y así podéis ver con detalle. Veis aquí estamos exportando Code Review, que esto va a ser en principio lo que se va a inicializar en la propia aplicación. ¿Ok? O sea, aquí, bueno, estamos también, una de las cosas que estamos haciendo en la aplicación es, bueno, dependiendo
de qué complejo sea el análisis, pues vamos a llamar a la CRIU o lo vamos a resolver con el propio LLM. O sea, esto también es algo que, como veis aquí, lo que estamos haciendo, analizamos el cambio y si es un cambio complejo, retornamos complejo al coordinador, y si no es simple, si es simple, vamos a hacer un análisis simple del, como veis aquí, simple review, y si no, full review crew. Si el, el el problema o el cambio es esto es para las pull requests. Una de las opciones que tenemos en la aplicación es analizar una pull request y la pull request es muy sencilla, pues no vamos a inicializar la crew, lo vamos a hacer con un LLM, y luego si el cambio es muy complejo, pues vamos a inicializar nuestra crew, code review crew, y analizaremos el código. Toda la pull request o el código pasado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver un poco la aplicación. La aplicación, como os decía antes, pues bueno, corre en Streamlib. Tenemos dos opciones. Una es pasar OWASP, y como veis aquí, lo primero que hace cuando nos conectamos a la parte cheat sheets, pues nos carga todas las categorías y luego podemos hacer un filtrado, pues por ejemplo, pues autenticación, y dentro de autenticación pues tenemos credential stuffing, multifactor. Oh, come on. Un segundito, los fallos del directo. Disculpa, es que nada, llevaba bastante tiempo la aplicación parada y bueno, pues cuando pasa esto, pues algo tengo que mirar a ver el tema de caché, porque seguramente, pues como veis aquí, lo que hace, pues os conectáis a uno de los clickjacking, pues se va conectando a cada una de las URLs y va bajando los riesgos, los va definiendo. Pues esto, como os decía antes, lo que hace cada uno de estos cheat sheets, pues está enfocado en un tema muy concreto, y entonces pues la aplicación lo que hace es conectarse a esa web y crea un objeto cheat sheet, el cual pues extrae todo lo que son los riesgos expuestos en la página web y cómo aplicar el código. Luego aquí tenemos una serie de opciones en el menú, y la opción que puedes ir mirando, pues cada uno de los riesgos que tenemos. Obviamente alguna de las cosas todavía hay que hacer un poquito de Windows Confirm. Vale. Y en principio, bueno, son distintas perspectivas de lo que podemos ver en cada uno de los distintos cheat sheets. Vamos a tomar uno, por ejemplo, no sé, Kubernetes Microservices Session, por ejemplo. Vámonos a Session, Overview, y aquí podrías tomar un fichero. Vamos a tomar un fichero, por ejemplo, esto es otra de las aplicaciones que hemos visto. Esto es un servidor MCP. Vamos a pasárselo aquí, y ahora pues le pasaríamos la revisión de código. Como veis aquí, esto es con respecto a esta perspectiva. Esto lo que me va a hacer aquí, pues veis aquí en el propio login, me crea un prompt adecuado. O sea, le pasamos el contenido con un prompt adecuado que está creado en base a la perspectiva o al cheat sheet elegido o al top 10. Esto ahora pues vas a trabajar en base a la CRUI
a la crew porque esto es un cambio, digamos, lo categoriza como complejo y bueno, pues empieza a hacer todo lo que le tenemos obviamente definido en la propia crew, ¿no? Session Management, como veis aquí, se está bajando todo. Y bueno, aquí ha pasado guardia-rail. Bueno, esto son cosas que durante la revisión puede pasar, pues esto automáticamente va a pasar de nuevo al el código y recuperar el tema. Vamos a ver cuándo termina, sigue ahí trabajando y una vez que termina, pues generará un... si veis que el propio modelo se os queda pequeño, el 4.1 mini, pues a lo mejor para determinadas tareas es pequeñito. Quizás en eso pues no sea muy potente. Podemos pasar al 4.1 o a otro modelo más potente si queremos pues que digamos o vaya más rápido o digamos tenga más profundidad en el análisis. Vamos a parar hasta que termine y una vez que termine seguimos con el esto. No os quiero haceros esperar. Bueno, sigue trabajando, ha pasado ya la parte de seguridad, la revisión, ahora está ya en otro paso. Una vez que termine, pues continuamos, sigue con el análisis, luego continuamos. Lo voy a volver a parar. Ok, bueno, esto ya ha terminado y como veis, pues aquí ha pasado a este código, ha encontrado una serie de problemas. Session, introduce session experience. Ok. Bueno, pues ya, esto además es un servidor, es de los primeros que hicimos en esta serie que veía de MCP, que hemos hecho bastante en el canal. Y bueno, pues ya veis que algunas de las cosas están. No lo estamos usando ya porque, como bien sabéis, MCP SSE ha sido descontinuado. Se ha movido todo a Streamable HTTP, que es la versión, digamos, mejorada del protocolo de transporte para entornos distribuidos, ¿no? en MCP. Pero bueno, es interesante ver que bueno, pues el código pues tenía bastantes fallas por lo que estoy viendo, ¿no? Vamos a ver ahora un poco el tema de Top 10. Como veis, pues es bastante similar. Aquí estamos el Top 10 para aplicaciones y luego tenemos el Top 10, no, bueno, por LLM sí tenemos el Top 10 de aplicaciones. El sistema pues es muy similar a lo que hemos visto antes. Pues veis, aquí tenemos una serie de riesgos, los detalles de cada riesgo, impactos, mitigaciones, examples. Bueno, esto, como podéis imaginar, se puede mejorar, como todo en la vida, se puede mejorar. Es uno de los objetivos que tengo, ¿no? Para los recursos, ¿no? Que es donde podéis ir a buscar y los reportes. Vamos a pasarle al mismo fichero, al top 10 de LLM, a este mismo fichero, aunque aquí lo ideal sería pasarle quizás un prompt, ¿no? Que sería una de las cosas muy interesantes que podríamos empezar a hacer. Antes le hemos pasado el OAuth, que era este fichero. Mira, ya está aquí. Y le vamos a pasar también la revisión de código. Lo mismo, vuelve a empezar y ahora pues va a hacer. Aquí ya he hecho el análisis de código, como el senior developer ha podido encontrar. Habéis visto ya algunas cosas y sigue con la revisión. Voy a pararlo aquí otra vez y cuando termine pues hacemos una revisión. Sigue con el trabajo. Aquí ya ha llegado a la parte del Text Leader, que va a sumarizar y crear el reporte. Ya nos lo ha creado y aquí pues se ha encontrado en 5
el LM5 y bueno, podemos luego... Aquí, bueno, se podrían hacer quizás, pues, del propio código, linkar qué es lo que tendría que reparar. Esto sería pues una mejora, ¿no? O sea, aparte de quizás esto está más enfocado al... la crew esta de revisión de código está bastante enfocada a lo que vimos en el vídeo anterior, en la introducción, que era la revisión de PRs, ¿no? De pull request, ¿no? En el ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no? Y entonces pues quizás esto pues no lo acaba de encajar todo. Seguramente lo pueda mejorar en cuestión de decir, bueno, pues que lo que has descubierto en el código, pues enséñamelo en pocas palabras, ¿no? Y aquí, bueno, pues en los reportes pues tenemos los distintos reportes que he ido creando con los distintos flavors. Todos estos son code review. Y con distintas perspectivas o distintos ficheros, ¿no? Y aquí, bueno, pues podrías, aquí tienes otra opción que es o te lo descargas de la web o si lo tienes ya fijado. La cuestión es que te puedes crear tu propio fichero. Aquí lo permitimos, ¿no? Esto te puedes crear tu propio fichero de configuración con tus riesgos eh, y con tu definición de riesgos. Esto lo podemos ver, a ver si os lo enseño. Creo que lo tengo. A ver, un segundito. Config no. Cache, logs, report, source, OSLM, source. Exacto. Si os vais aquí, esto lo tenemos ya para el top 10 LLM. Viene, como os decía, de la aplicación anterior, pero esto, siguiendo esta propia descripción, te podrías crear tu propia data con tus riesgos y tu propia definición, ¿no? De lo que son tus propios riesgos y cómo podrías para presentarlo en la pantalla o para aplicárselo a una pieza de código que quisieras. No obstante, lo dicho, no se trata digamos, de hacer una aplicación final. Esto es una demo. Es fijar las bases, explicaros dónde podéis buscar las cosas, ¿no? Que es el OWASP, que es, ya os digo, si os vais por el camino de la ciberseguridad, sobre todo aplicada a aplicaciones, es algo que tenéis que saber y tenéis que tener en cuenta sí o sí. Y aquí hemos creado pues una aplicación usando agentes inteligentes, usando CrewAI, que es un framework que funciona muy bien, es bastante sencillo de aplicar y que, bueno, pues obviamente esta demo la podemos mejorar con distintas perspectivas, hacerlo más profundo. Yo iría por el tema de profundizar, demostrar exactamente en el código qué es lo que está fallando, pero bueno, os lo dejo a vosotros. Aquí tenéis el comienzo, es un inicio, es bastante, bastante ya hecho, bastante más de lo que tenía yo, que ya os digo, he reutilizado lo del vídeo de introducción, lo cual pues ya ha sido en esto algo que quizás ahora, no es que me arrepienta, pero sí que ha derivado un poco en que la aplicación, sobre todo en la parte de revisión de cosas concretas, pues quizás no ha acertado al 100% como a mí me hubiera gustado yo enseñarlo. Pero bueno, os lo dejo a vosotros, que sé que también sois bastante prolijos en el tema de desarrollo y de cómo enfocar eso, y si no, cualquier cosa podemos comentarla en los comentarios del vídeo en YouTube o me podéis escribir directamente y podemos seguir con esto. Es un proyecto muy bonito, si queréis pues se puede profundizar, extender y sería un proyecto muy bonito de cómo aplicar todo el tema de revisión de seguridad en el código y utilizando una herramienta, pues el CrewAI a mí me gusta mucho. Ya os digo,
está empezando a descartar a otras como los deep agents de Landchain, Landgraph, que bueno, funcionan también fenomenal, pero esta es muy sencilla de usar y a mí pues la verdad que cuando las herramientas están bien diseñadas y son fáciles de usar, pues chico, no busques una cosa, no lo hagas más difícil, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, que os haya servido para algo este vídeo, ya sea cualquiera que sea la razón por la que os conectáis a los vídeos del canal, ya sea por los estudios, por trabajo, por simple curiosidad. Y si es así, como siempre os digo, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, considerar haceros miembros del canal, de esa manera también me ayudáis a que continúe con este proyecto. Llevamos ya 2 años, más de 100.000 suscriptores. De suscriptores de pago hay pocos, pero bueno, yo sigo porque aparte de que me gusta, me sirve también para mi trabajo el explorar todo este tipo de herramientas y bueno, tengo una eh, me gusta exponer las cosas. Como siempre os digo, no siempre doy con el tema, pero bueno, siempre, o sea, mi solución, la solución que yo os enseño, no es una solución definitiva, es una solución a un problema con mi visión, ¿no? Vosotros podéis tener la vuestra, todo es discutiblemente mil formas diferentes de hacer las cosas, unas son más acertadas a otras, siempre y cuando, o sea, sí, depende mucho del entorno y de los requerimientos que tengas en tu aplicación, en tu compañía o para lo que quieras dedicar el proyecto. Yo os aquí os enseño o si trato de enseñaros cómo hacer o cómo utilizar pues herramientas de IA para distintas aplicaciones. Y bueno, pues ese es el objetivo. Tengo un interés didáctico en todo esto y luego pues también de aprender yo mismo. Pero se agradece si podéis ayudar, pues bueno, al final esto también hoy es el día de San Valentín aquí en Inglaterra, supongo que en muchos sitios del mundo y aquí estoy haciendo esto para el mundo, ¿no? Entonces, no es que quiera que me lo agradezca todo el mundo, ni muchísimo menos, pero bueno, se agradecería en todo caso. También podéis ayudar con los super superfans, todo ese tipo de cosas y bueno, pues haciendo comentarios y todo este tipo de cosas y compartiendo con amigos y colegas y de esa forma pues el algoritmo de YouTube escala el contenido y bueno, pues, es accesible a más gente. Venga, pues si no nada más y nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto. Un saludo.